Buen día. Veremos la lectura del libro de Fisiología Costanzo. En esa oportunidad, el capítulo número 4 de Fisiología Cardiovascular, y vamos a ver dos principales temas: el circuito del sistema cardiovascular y hemodinámica. Fisiología cardiovascular. La función principal del sistema cardiovascular es abastecer de sangre a los tejidos, proporcionar los nutrientes esenciales a las células para el metabolismo y eliminar los productos de desecho de las células. El corazón actúa a modo de bomba, de modo que al contraerse genera la presión que impulsa la sangre a través de una serie de vasos sanguíneos. Los vasos que transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos son las arterias, que están sometidas a una presión elevada y que contienen un porcentaje relativamente pequeño de volumen sanguíneo. Las venas, que transportan la sangre de retorno desde los tejidos hacia el corazón, son vasos de baja presión y contienen el porcentaje más elevado de volumen sanguíneo. En el interior de los tejidos hay una serie de vasos sanguíneos de pared fina denominada capilares, que se interponen entre las arterias y las venas. A través de las paredes de los capilares tiene lugar el intercambio de nutrientes, de productos de desecho y de líquidos. El sistema cardiovascular también interviene en diferentes funciones hemo, perdón, hemeostáticas. Participa en la regulación de la presión arterial, transporta varias hormonas reguladoras desde las glándulas endocrinas hasta sus lugares de acción en los tejidos diana, y participa en la regulación de la temperatura corporal y en los ajustes hemoestáticos en respuesta a estados fisiológicos alterados como las hemorragias, el ejercicio o los cambios postulares. Circuito del sistema cardiovascular. Cavidades cardíacas izquierdas y derechas. La figura 4.1 muestra un diagrama de circuito del sistema cardiovascular. En esta presentación se muestran las cavidades cardíacas derechas e izquierdas y a los vasos sanguíneos, así como la relación entre ellos. Cada lado del corazón tiene dos cámaras, una aurícula y un ventrículo, conectados a válvulas unidireccionales denominadas válvulas auriculoventriculares, AB. Las válvulas AB están diseñadas para que la sangre fluya en una dirección, desde la aurícula hasta el ventrículo. Las cavidades cardíacas derechas e izquierdas desempeñan funciones distintas. Las cavidades izquierdas y las arterias capilares y venas sistemáticas reciben en conjunto el nombre de circulación sistémica o general. El ventrículo izquierdo bombea sangre a los tejidos del cuerpo, salvo a los pulmones. La cavidad cardíaca derecha y las arterias capilares y venas pulmonares reciben la denominación conjunta de circulación pulmonar. El ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones. Las cavidades cardíacas izquierdas y derecha actúan en serie, de modo que la sangre es bombeada secuencialmente desde la cavidad izquierda hacia la circulación sistémica, la cavidad cardíaca derecha, la circulación pulmonar y, posteriormente, da la vuelta hacia la cavidad izquierda. El ritmo al que se bombea la sangre desde cada ventrículo se denomina gasto cardíaco. Como los dos lados del corazón actúan en serie, en estado de equilibrio, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es igual al del ventrículo derecho. El ritmo al cual regresa la sangre a las aurículas de las venas se denomina retorno venoso. Asumiendo de nuevo el funcionamiento de series de las cavidades cardíacas izquierdas y derechas, el retorno venoso hasta las cavidades cardíacas izquierdas es la misma dirección, perdón, izquierdas, es el mismo que hacia las cavidades derechas en estado de equilibrio. Finalmente, el equilibrio, el gasto cardíaco desde el corazón es igual al retorno venoso que regresa al corazón. Aquí vemos la imagen. Seguimos.
Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos desempeñan diversas funciones. Actúan como un sistema cerrado de conducción pasivos, transportando sangre hacia y desde los tejidos, donde se produce el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Los vasos sanguíneos participan también de manera activa en la regulación del flujo sanguíneo hacia los órganos. Cuando se modifica la resistencia de los vasos sanguíneos y en particular de las arteriolas, se altera el flujo hacia dicho órgano. Circuito. En la figura 4.1 se muestran los pasos que tienen lugar en un circuito completo a través del sistema cardiovascular. Los números de circuitos de estas figuras se corresponden con los pasos que se describe a continuación. La sangre oxigenada llena el ventrículo izquierdo. La sangre que ha oxigenado en los pulmones regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. A continuación, este volumen de sangre fluye desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, la válvula AV del lado izquierdo del corazón. 2. La sangre es impulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. La sangre abandona el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica. La válvula semilunar del lado izquierdo del corazón, que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando se encuentra el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en su interior, provocando la apertura de la válvula aórtica y que la sangre sea impulsada con fuerza hacia el interior de la aorta. ¿Cómo se ha señalado la cantidad de sangre expulsada desde el ventrículo izquierdo por unidad de tiempo se denomina gasto cardíaco? La sangre fluye a continuación por el sistema arterial gracias al impulso producido por la contracción del ventrículo izquierdo. 3. El gasto cardíaco se distribuye entre los diferentes órganos. El gasto cardíaco total de la cavidad cardíaca izquierda se distribuye entre los diferentes sistemas orgánicos a través de una serie de arterias paralelas. De modo y simultáneamente el 15% del gasto cardíaco se distribuye en el cerebro a través de las arterias cerebrales, el 5% hacia el corazón a través de las aurículas coronarias, el 25% hacia los riñones a través de las arterias renales, etc. Gracias a esta configuración en paralelo de los sistemas orgánicos, se desprende que el flujo sanguíneo sistémico total sea igual al gasto cardíaco. No obstante, los porcentajes en los que se distribuye el gasto cardíaco hacia los diferentes sistemas orgánicos no son fijos. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso aumenta el porcentaje de gasto cardíaco destinado al músculo esquelético si se compara con el porcentaje en reposo. Existen 3 mecanismos principales de lograr este cambio en el flujo sanguíneo hacia el sistema orgánico. El primer mecanismo, el gasto cardíaco permanece constante, pero el flujo sanguíneo se redistribuye entre los sistemas orgánicos mediante una modificación selectiva de la resistencia arteriolar. En esta situación, el flujo sanguíneo hacia un órgano concreto puede incrementarse a expensas del flujo sanguíneo destinado hacia otros órganos. En el segundo mecanismo, el gasto cardíaco aumenta o disminuye, pero manteniéndose constante el porcentaje de distribución del flujo sanguíneo entre los sistemas orgánicos. Por último, el tercer mecanismo tiene lugar una combinación de los 2 mecanismos anteriores, de modo que se produce una modificación tanto en el gasto cardíaco como el porcentaje de distribución del mismo. Este tercer mecanismo se utiliza, por ejemplo, en una respuesta a un ejercicio extenuante. El flujo sanguíneo hacia un músculo esquelético aumenta para satisfacer cualquier incremento de las demandas metabólicas gracias a un incremento del gasto cardíaco y a un aumento en el porcentaje de distribución hacia el músculo esquelético. 4. El flujo sanguíneo procedente de los órganos se acumula en las venas. La sangre que abandona los órganos es sangre venosa que contiene productos de desecho procedentes del metabolismo, como dióxido de carbono, CO2. Esta sangre venosa mixta se va acumulando en venas de calibre creciente y finalmente en una vena de mayor tamaño, la vena cava. La vena cava transporta la sangre hacia las cavidades cardíacas derechas. 5. Retorno venoso hacia la aurícula derecha. Como la presión de la vena cava es mayor que la presión de la aurícula derecha,
Esta última se llena de sangre, es decir, de retorno venoso, en equilibrio y retorno venoso de la aurícula derecha e igual al gasto cardíaco procedente del ventrículo izquierdo. 6. La sangre venosa mixta rellena el ventrículo derecho. La sangre venosa mixta fluye desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de la válvula AB del lado derecho del corazón, que se denomina válvula tricúspide. 7. La sangre es expulsada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre es impulsada a través de la válvula pulmonar, la válvula semilunar del lado derecho del corazón, hacia la arteria pulmonar que transporta la sangre hacia los pulmones. Obsérvese que el gasto cardíaco impulsado desde el ventrículo derecho es idéntico al gasto cardíaco que fue expulsado desde el ventrículo izquierdo. En los lechos capilares pulmonares se añade oxígeno, O2, a la sangre procedente de gas alveolar y el CO2, dióxido de carbono, se extrae de la sangre y se añade al aire alveolar. De este modo, la sangre que abandona los pulmones tiene más contenido de oxígeno y menos de CO2 que la sangre que accede a los pulmones. 8. La sangre procedente de los pulmones regresa al corazón a través de la vena pulmonar. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar para comenzar con un ciclo nuevo. Muchas gracias.